Me duele informar de que las autoridades han intensificado las represalias contra familiares de personas percibidas como voces disidentes, tanto en el país como en el extranjero. Desde julio, mi oficina ha documentado la detención de al menos 17 personas, la mayoría de ellas mujeres, niños y personas mayores, en relación con las actividades de sus familiares. Se desconoce el paradero y la suerte que han corrido otros 12 familiares. Insto a la liberación incondicional de todas las personas detenidas arbitrariamente por sus actividades en el espacio cívico, incluidos Rocío San Miguel, Javier Tarazona, Carlos Julio Rojas, Eduardo Torres y Kennedy Tejeda, sus familiares y 4 adolescentes que permanecen bajo custodia tras las elecciones de 2024. También insto a las autoridades venezolanas a que protejan la libertad de expresión, garanticen un entorno seguro para los medios de comunicación y la sociedad civil y aseguren que todas las violaciones de los derechos humanos sean investigadas y reparadas. Las desapariciones forzadas, las detenciones en régimen de incomunicación y los traslados no autorizados deben terminar. Las condiciones de detención deben ser humanas y cumplir con los estándares internacionales. Bien, eran las declaraciones de Volker Turk, alto comisionado para los derechos humanos de las Naciones Unidas. Denunciaba lo que han sido estas últimas detenciones arbitrarias en Venezuela, instando a las autoridades a la inmediata liberación de todos estos presos políticos, además de los que mencionaba, por supuesto. Y nosotros ahora mismo queremos hacer referencia a uno en particular, una última detención que tuvo lugar específicamente el sábado, según lo dio a conocer su familia. Se trata de la detención de Nikmer Evans, politólogo y dueño de un medio de comunicación en Venezuela. María Corina Machado también registró esta detención y envió este mensaje al mundo entero, donde dice lo siguiente. Vamos a compartir el mensaje de María Corina hablando de esta detención arbitraria de Nikmer Evans. Hoy el alto comisionado de la ONU habló con crudeza y expuso ante el mundo la magnitud de la barbarie que ocurre en Venezuela. En su informe expone cómo el régimen ha institucionalizado el terror y confirma lo que denunciamos a diario, que en las cárceles del Estado se asesina por omisión y crueldad, que a la fuerza reclutan a nuestros jóvenes y ancianos y que han promovido un mecanismo perverso para que vecinos delaten a sus vecinos con el propósito de romper la confianza dentro de la sociedad. El informe detalla la práctica brutal de secuestrar a madres, hijos y abuelos como rehenes para perseguir a disidentes y expone el horror de la incomunicación y la tortura en las cárceles de El Helicoide, El Fuerte Guaycaipuro y El Rodeo. El régimen criminal le declaró la guerra a los ciudadanos y se encontró con una sociedad valiente y organizada, decidida a ser libre. María Corina Machado haciendo eco, por supuesto, de lo que fue este informe ante las Naciones Unidas del alto comisionado, y les hablábamos de lo que fue una de las últimas detenciones, la detención de Nikmer Evans, justamente para conocer todos los detalles, qué se sabe hasta este momento de esta desaparición forzada. Nosotros estamos en comunicación con su esposa, muy amablemente nos atiende desde Venezuela. Ella es Marta Cambero. Buenos días, Marta, muchas gracias por estar con nosotros. Saludos, muy buenos días para ustedes. Muy duro ponerse en tus zapatos, pero quisiera iniciar pues preguntándote cómo has vivido estas horas desde el sábado específicamente. Bueno, muy buenos días para toda agencia. Han sido unos momentos muy difíciles, ya no es la primera vez que nosotros pasamos por esta situación. Hace 5 años la vivimos nuevamente.
la vivimos, en este caso fue la de GESIN, hoy en esta oportunidad es el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, quien se llevaron a Níger el día sábado 13 de diciembre desde su residencia, desde su hogar, con una supuesta entrevista, y ya la entrevista han pasado más de 70 horas y bueno, hasta el día de ayer en horas de la noche que logramos tener comunicación directa con él a través de una videollamada. Bien. Lo pudimos ver, pudimos constatar su estado físico y emocional. Y bueno, de igual manera, aunque ya después de 78 horas logramos saber del estado físico y emocional de Níger y constatar en dónde está actualmente ubicado, de igual manera sigue siendo una violación flagrante de sus derechos humanos, porque necesitamos saber qué se le imputa y necesitamos seguir los procedimientos que sean necesarios para tenerlo en libertad. Marta, él está en el helicoide, ¿esto pudiste corroborarlo? Sí, desde el día de ayer, martes 16 de diciembre, en horas de la noche, que logré tener contacto a través de una videollamada. Sabemos que ya está ubicado en la sede del SEBIN, que está en el helicoide. Bueno, conocido como el centro de torturas más grande de toda Latinoamérica. Pues, ¿qué opinión te merece que tu esposo haya sido trasladado al helicoide, donde sabemos que, bueno, hay tantos presos políticos que son constantemente torturados? Bueno, esto nos deja a nosotros sin palabras, primero porque él salió de su casa y de su residencia, todos lo pueden ver porque él dejó constancia a través de los medios, a través de sus redes sociales, de que él no se iba a negar e iba a ir a la entrevista. Y luego de una entrevista, luego de 78 horas, aparece ya recluido en el helicoide. Entonces, bueno, es algo bastante impactante para nosotros que estas cosas pasen en el país, y que no somos los únicos. Hay muchos casos familiares que están pasando por los mismos. No hay distinción de raza, ni de sexo, ni de edad. No solamente, así como le pasa a un director de un medio de comunicación en Venezuela, le puede pasar a cualquier persona, estudiante, ama de casa, mujeres embarazadas. Y bueno, es una situación bastante difícil la que estamos viviendo. Verdaderamente quiero agradecer no solamente a la comunidad en general, tanto a nivel nacional como internacional, sino a todas esas organizaciones de derechos humanos que se han abocado a visibilizar el caso de Níger Evan, a los apoyos de los medios de comunicación, tanto a nivel nacional e internacional, sobre todo los pocos que quedan en Venezuela de pie, para nosotros hacer visible esta situación de violencia y de violación de derechos humanos. Marta, en el mensaje que leíamos hace ratito de María Corina, llama la atención la palabra valentía, ¿no? Donde ella dice que el régimen insiste en presionar con, bueno, con todas sus prácticas a las que ya estamos acostumbrados, pero se encontró con una sociedad y líderes valientes. ¿Consideras que tu esposo fue valiente al momento de asistir a esa supuesta entrevista y al momento de enfrentar esta situación? Porque hasta lo registró en las redes sociales, como tú lo dices. Sí, Gencia, es muy valiente. Y quien conoce a Níger Evan saben que es una persona demócrata, que tiene convicciones en la vida y que siempre ha asumido con valentía su derecho a informar y su derecho a expresarse. Expresarse y opinar o pensar distinto no es un delito. Y también, en este caso, pues parte de la violencia que se nos está aplicando a los venezolanos es el silencio. Eso es una forma también de violencia. Y todavía aquí hay personas que siguen opinando, que siguen teniendo sus ideas claras y que las van a defender, pase lo que pase. Y en realidad para nosotros no es nada fuera de lo normal o fuera de la ley nosotros expresar y decir lo que está pasando en el país.
Claro, claro, pero en este momento entendemos que se toma como un delito de terrorismo, de traición a la patria, bueno, todos estos supuestos cargos que se le han imputado a las personas que se atreven y que tienen Claro, la exacto. valentía de hablar, como lo hacía tu esposo en este medio de comunicación. Debe ser, Marta, de los pocos que quedan en Venezuela que se expresaba con libertad y por eso hoy vemos las represalias, porque es muy distinto a la realidad de los medios en Venezuela. Claro, claro, Agencia, exactamente, como usted lo dice, porque exactamente, porque precisamente el mantenernos en silencio también es una violencia que están haciendo con todos los venezolanos. Y bueno, y Nick Merevan todos los conocemos, no es la primera vez que hemos pasado por esto. En realidad, a pesar de toda la situación, te puedo informar que haciendo una comparación del año 2020 al 2025, él accedió de manera voluntaria, así como lo dejó bien expresado y sustentado en su video, de manera voluntaria, él fue a la entrevista. Inclusive los funcionarios del SEBIN que se identificaron vinieron a buscarlo a él. En ningún momento violentaron la vivienda ni nada por el estilo, cosa que no fue idéntica en el año 2020. En el año 2020 a nosotros, su familia, la sometieron 5 horas dentro de su apartamento mientras lo buscaban a él. Yo tengo un hijo menor de edad que para ese momento tenía 6 años y fue interrogado por funcionarios de la DGCIN. Eso hoy en día no sucedió, pero igual nosotros seguimos denunciando que eso es una violación a los derechos humanos. ¿Por qué? Porque si te buscan a ti para hacer una entrevista, ¿por qué primero no llegan con una orden de citación? Y si Ujú. estamos en un país libre y él no se opone, él va a la citación. Y si hay algo que investigar, pues lo dejarán. Y se siguen los canales regulares, pero no se están siguiendo los canales regulares. Llevarse a una persona de esa manera y después de más de 78 horas es que yo tengo información de él, e igual es una violación a los derechos humanos. Marta, y tú nos hablas de que pudiste tener finalmente comunicación con él, nos dices que estuvieron hablando por videollamada, está en el helicoide y que además pudiste corroborar su estado de salud y su estado emocional. Habiendo ya pasado por esta situación de alguna manera, ¿cómo lo viste ahora? ¿Cómo está él física y emocionalmente? Físicamente, a través de la videollamada se ve bien. Y emocionalmente, Nick Merevan es un demócrata, tiene muchos años luchando por su país, ha sido un dirigente político, un dirigente social, fue dirigente estudiantil en su época de estudiante y es una persona que está preparada para estas situaciones. Pero de igual manera, una cosa es lo que uno ve por fuera de su valentía, pero necesitamos también constatar de manera presencial cuál es su situación emocional y física. Y Mm, bueno, no lo hicimos, pero gracias a Dios a claro. través de una videollamada, luego de más de 78 horas, logramos saber en dónde estaba, porque no sabíamos ni eso. Él salió para una entrevista y nunca ha llegado. ¿Y qué te dice él que ha vivido en estas horas desde el helicoide? ¿Cómo se le trata, digamos, alimento? ¿Dónde está? ¿En qué celda? No es mucho lo que podemos hablar a través de la videollamada, Ujú. pero de igual manera me aseguró que por las medicinas no me preocupara, porque eso es una situación que, bueno, es bastante difícil. Nigmer es una persona hipertensa, pero hace a aproximadamente 1 año y 4 meses él fue sometido a una intervención quirúrgica que lo mantuvo entre la vida y la muerte, Ujú. de las vías biliares y digestivas. Él prácticamente hizo una sepsis que lo mantuvo al vilo de la muerte. Y eso ha sido mi lucha. Mi lucha ha sido saber en dónde está y llevarle sus medicamentos, porque lo principal que nosotros, venezolanos, que esté pasando por esta situación, lo principal que debe hacer es saber de su familiar, darle visibilidad a la situación y además de eso, garantizarle medianamente las medicinas. Y bueno, él sí me lo confesó ayer, además con determinación, con tranquilidad, no te preocupes, las medicinas me las han asistido aquí por los momentos. Bueno, vamos a esperar.
en qué momento podamos tener alguna visita Ujú, que nos permita a nosotros llevarle sus productos de primera necesidad y claro. sus medicinas, lógicamente. Claro, por ahora él lo que necesita es la medicina para la tensión o alguna más. Medicinas para la atención, medicinas para el proceso digestivo, él toma enzimas pancreáticas y medicamentos para el procesamiento digestivo de su cuerpo Ujú, y él tiene que tener cada entre 3 y 6 meses exámenes ya especializados de tomografía, exámenes médicos de perfiles hepáticos y pancreáticos, porque ujú, bueno, esa zona se vio muy afectada y además de eso, no solamente es el tema de los exámenes, es el tema de una alimentación claro. o una dieta especial que debe tener él por la situación que tiene en las vías biliares y pancreáticas. ¿Y te dijo algo sobre la comida? No, no logramos hablar de eso, pero me mostró tranquilidad, me mostró seguridad y lo más importante, que no me preocupara por las medicinas y que bueno, que siguiéramos luchando y visibilizando su situación. Y eso es lo que estamos haciendo. Él, como siempre lo ha dicho, él no tiene nada que temer. Y como no tiene nada que temer, es un fiel demócrata que cree en los procesos legales y judiciales, aún a pesar de la situación en que estamos viviendo en el país, Ujú. él va a estar tranquilo. Él no tiene nada, nada, absolutamente nada que temer. Una de las cosas importantes que debo recalcar es que cuando los funcionarios del SEBIN llegaron a mi casa a buscar a Nickmer Evans, hicieron mucha insistencia en que al trasladarse a la entrevista debería llevar su celular. Cosa que no hizo Nickmer Evans. Bueno, todos lo sabemos, él es bastante irreverente, no Ok. se lo llevó. Inclusive hubo unas palabras entre los funcionarios y él, y él muy respetuosamente le respondió que la entrevista era con quién, la entrevista era con su persona o era con el celular, y que él tenía su derecho de decidir qué hacer con su celular. Él no se llevó su celular, no se llevó su celular, él Mm. fue y se presentó y todo lo que tengan que entrevistarlo, interrogarlo, él lo hará, pero lo hará directamente él, no el celular. Bueno, imaginamos que querrían revisar el teléfono y esto no les habrá gustado para nada, Marta. Así que pues está muy bien, al final es su derecho, es su propiedad y pues veremos entonces cómo avanza todo esto. Imaginamos que son días clave para ti, horas clave, donde estarás preocupada en llevarle comida, llevarle sus insumos básicos, sus medicinas, pero Así también es. dar entrevistas, poder hablar con medios internacionales y que en el mundo se sepa que tu esposo está retenido en este momento en el helicoide. Así que, Marta, por todas estas cosas que tienes que hacer, te vamos a agradecer muchísimo por haber estado acá con nosotros, nuestro abrazo de solidaridad y esperamos que muy pronto puedas encontrarte con tu esposo nuevamente y que esté de vuelta en casa más rápido que tarde. Marta, muchísimas gracias. Gracias, gracias, Gencia. Y también recordarte que Nickmer Evans no es solamente el que hoy está privado de libertad. Tenemos muchos periodistas, tenemos Así es. muchas personas que no son mediáticas, tenemos jóvenes estudiantes que quizás no tienen nada que imputarle y están ahí. Y son personas que tenemos que también visibilizar. Hay mucho dolor en nuestro país, hay mucho dolor. Y de Así verdad lo que es. necesitamos y lo que queremos es que vivir tranquilos, vivir en libertad y que se respeten los derechos fundamentales del hombre, que sobre todo es el derecho a la vida. Así es. Marta, gracias por alzar tu voz. Te agradecemos nuevamente. Un gran abrazo. Muchísimas gracias, Ense. Que tengas feliz día.